supuesto, para que luego forme parte pues, de una serie de tertulias, que esta sería la primera, pues para que esté a disposición de los miembros del club, ¿no? Hemos empezado, estamos todos silenciados y si hay problemas, de momento no hay problemas de internet, pero si hubiese problemas de internet, yo os pediría incluso que apagaseis las cámaras, ¿vale? Para que solamente la conexión de Antonio Gutiérrez, que es el ponente, pues sea la que corra bien. Luego, por otra parte, esto no se va a convertir en un debate, o sea, es una presentación que, como decía, de Antonio, de principio hasta fin, y cuando terminemos esa presentación, pues habrá un turno de preguntas y respuestas, ¿eh? En principio porque somos muchos y todavía no estamos quizás acostumbrados algunos pues, a manejar con debate, encendiendo y apagando micros. Con lo cual, si os diría, luego, si tenéis alguna duda, vemos que donde veáis un globo que aparece chat, ahí se puede escribir. Podéis ir escribiendo, incluso podéis ir escribiendo conforme las preguntas os vayan ocurriendo, y luego ya al final de la tertulia, pues el propio Antonio responderá. Incluso si alguno tiene alguna pega, se podría hacer alguna pregunta incluso por WhatsApp en el grupo, ¿eh? Y luego ya las trasladaríamos al chat. Y por supuesto, hemos sido todos francamente puntuales, pero para las próximas, pues puntualidad máxima, y no debería de durar este chat más de 1 hora y media, como mucho, ¿eh? Sería la primera. Eso para... ¿Cuál es la idea? Aunque lo hemos dicho por el grupo en varias ocasiones, por el grupo de WhatsApp. Todo aquel interesado en participar en próximas se debe hacer remitiendo un correo no WhatsApp, al correo del Club de Enganche, que es el que aparece aquí, desde la dirección a la que se quiere que llegue el número de teléfono. Estos datos los va a utilizar el Club de Enganche solamente para esta finalidad. En el momento que alguien deje de querer participar en estas tertulias, pues sencillamente lo tiene que comunicar por el mismo medio. También podéis utilizar el correo electrónico para proponer temas de interés. Y la idea que tenemos es que cuando tengamos fijada la próxima tertulia, que estábamos barajando la fecha del 11 de abril, pues una semana antes tendremos el tema y se mandará a todos los participantes, a todos los interesados, se mandará quién va a ser ponente y cuál va a ser la tertulia. De modo que tengáis también unos días pues, para mandar fotografías, mandar documentos, imágenes, para darle un poquito de más contenido a esa ponencia. Temas... Hay muchos, o sea, el propio Antonio tiene preparado 4 partes de Padras y de Coach, principalmente, que son... Entonces, si no tenemos una segunda en menos de 2 o 3 semanas, Antonio seguiría con la parte 2. Podemos hablar de guarniciones inglesas, calesera, de vestuario, de historia, de legislación, de curiosidades como las que en el día a día hablamos aquí en el chat de WhatsApp. Entonces, bueno, pues esta es un poquito la intención que hay. Y, por supuesto, estos próximos días estamos abiertos a todo tipo de alternativas y de propuestas. Bueno, la próxima, como decía, el 11 de abril, ¿quién puede ser ponente? Puede ser cualquier socio, cualquier profesional de oficio que se dedique a cualquiera de las artes del enganche, expertos de la universidad y estudiosos. O sea, cualquiera que tenga algo que aportar, por muy poca que sea, podría preparar, y si no dura 1 hora y media, dura media hora, pero preparar algo para que el resto nos informemos y nos formemos y tengamos algo ya, pues, porque la idea es pues, potenciar, difundir para que las nuevas generaciones pues, se metan en esta, pues, en esta idea, ¿no? Y nada más, y muchas gracias. Esta presentación, si queréis, luego al final de la tertulia la vuelvo a poner por si alguien tiene alguna duda. Sin más, doy paso a Ramón, que nos presentará al ponente. Muchas gracias de nuevo. Sí. Buenas tardes a todos. Yo, como vicepresidente del Real Club de Enganche de Andalucía, os doy la bienvenida, aunque quiero deciros que esta iniciativa ha sido una iniciativa de socios del Real Club de Enganche de Andalucía. O sea, que ahora mismo
Esto es una prueba, que si sale bien, lógicamente la acogerá el Real Club de Enganche de Andalucía, pero es una prueba de iniciativa de la cual le quiero dar las gracias a Tere, que acabo de hablar ahora mismo, a Manolo, que ha puesto todos los elementos para que podamos hacerlo, y a Antonio Gutiérrez, que es el primer ponente. Y enseguida paso a presentar a nuestro ponente. Antonio es muy difícil de presentar, porque es que de todo, tiene de todo, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es. Cirujano, lo primero, antes que aficionado, cirujano. Profesor de la Universidad de Cádiz, área de Ciencias de la Salud. Máster en cirugía coloproctológica y suelo pélvico. Máster en cirugía bariátrica, senología y mamaría. Diplomado por el Albert Einstein del College New York en medicina y cirugía cardiovascular. Eso nada menos de médico. A mí me ha operado perfectamente, me dejó nuevo y sin anestesia. Me río, es impresionante. Pertenece lógicamente al Real Club de Enganche de Andalucía, a la Asociación Francesa de Atalage, a la Asociación Portuguesa de Atalage, a la Asociación Italiana de Enganches, a la Asociación Internacional de Atalage de Tradición, como miembro mayor, es muy pocos, porque en realidad la IAA está formada por países y unos 10 miembros mayores, uno de los cuales es Antonio. Pertenece al Private Driving Club. Ha participado en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, señores, en países que ha participado con su coche. En representación siempre del Real Club de Enganche de Andalucía. Campeón de España en limonera y potencia. Gran número de premios de exhibiciones de Jerez, Ronda, Sevilla, Córdoba. Mejor amateur en concurso de exhibición de enganche de la feria de campeón de limoneras de Alemania. Gran premio del público en Francia durante 5 años seguidos, nada más y nada menos. Récord de mejor puntuación en presentación en el concurso de tradición de Europa obtenido en Francia. Ligurel dijo que era la mejor presentación que había visto en su vida. Campeón en Portugal en limonera, tándem y potencia. Primer premio en cuarta en Italia. Yo añado además que es un gran coleccionista de carruajes. Tiene una cochera importantísima, de las más importantes de Andalucía. Y una cosa que no se ha dicho aquí, antes de montarse en un pescante, se montó en un caballo y nada menos que actuó en la garrocha. O sea que ha sido garrochista además, o sea que lo lleva todo para adelante. Y él dice aquí al final, me pone, Ramón, di también que soy buena persona. Bueno, eso ya lo sabemos los demás. Aquí tenéis a don Antonio Gutiérrez, ahí tienes la palabra. Un abrazo. Bueno, pues, hombre, Ramón, gracias. Ya te mando el jamón esta tarde cuando termine la conferencia, porque la verdad que me he quedado un poquito así como pasmado. Pero bueno, vamos a ver. Ante todo, queridos amigos de este nuestro Real Club de Enganche de Andalucía, gracias por estar aquí acompañándonos para demostrar que aunque tengamos un momento difícil a nivel mundial, somos capaces de sacar para adelante temas, de seguir reuniéndonos, aunque sea de forma virtual, y de pasarlo medianamente bien, aunque sea un domingo por la tarde. Vale. A nuestros amigos queridísimos de Portugal, buenas tardes y de nuevo también agradecerles la presencia. Y en definitiva, pues, queridísimos todos. Hay que agradecer lo primero al Real Club de Enganche la invitación para dar esta primera charla o esta primera tertulia en este nuevo formato que nos imponen las circunstancias actuales. Agradecer a Teresa, por supuesto, la iniciativa de realizarla y a Manolo Valencia en particular por su desinteresada labor como anfitrión compartido, por su preparación, organización, realización, vigilancia para la perfecta producción de este evento. Y por último, gracias con mayúsculas a todos los asistentes, porque sin ustedes, evidentemente, esto no tendría razón de ser ninguna. Estamos y somos un ente que amamos nuestra afición enmarcada dentro del mundo del caballo, que es el enganche de tradición. Así pues, y sin más preámbulo, vamos a pasar a la ponencia encargada
Un segundito, que como estamos ya sobre la marcha, tiene un nombre un tanto rimbombante, pero en definitiva trata nada más y nada menos que de poder diferenciar a golpe de vista un coach actual en sus distintas variedades. Así pues, cuando hablamos de coach, se nos vienen al pensamiento los carruajes que actualmente somos capaces de ver en cualquier exhibición o concurso, pero para entender lo que estamos viendo, nos redirigimos siempre a la historia, madre de todos los entes, y sin la que no podríamos establecer un estudio comparativo y evolutivo, entendiendo así el porqué de las cosas. Al hablar del término coach, nos estamos redirigiendo nada más y nada menos que a 1400 y pico, al siglo XV. Digo bien, al siglo XV. Lo hemos entendido bien. El término inglés coach es un término genérico utilizado para designar a un tipo de enganche que es originario de Hungría. Es un transporte de personas que comienza a utilizarse en una ciudad que se llama Kocs, a la orilla del Danubio, con una estructura excesivamente ligera, estaba hecho de mimbre y se desplazaba con una gran rapidez, comparando esta con el desplazamiento que se hacía en aquellos tiempos, o bien a pie o bien a caballo el que pudiera. Fue conocido en su país como Chariot de Koch o Currus Koch durante el reinado del rey Matías I de Hungría, allá por 1458-1490, y que tras la conquista de la capital austríaca propicia el transporte y el comercio entre las ciudades de Viena y Budapest. Este carruaje posteriormente fue importado a Italia por mediación del cardenal Hipólito del Este, que fue pariente del rey Matías I, y de ahí a Francia y posteriormente al resto de Europa, mejorando su suspensión, adaptándole correas de cuero, denominándose así a partir de entonces coches. Posteriormente, si nos redirigimos a la nomenclatura de coche en francés, portugués y español, pasa a ser coche, pero en inglés se denominan coach. Extrapolando el término coach en inglés, significa, y lo veis por la televisión, por la multitud de concursos que vemos en la tele, quien te ayuda a alcanzar tu objetivo, lo que en cierta manera pudiese estar relacionado con el mundo del transporte. Es decir, el coach es aquello que me hace llegar más pronto al final de lo que yo quiero alcanzar en el día de hoy. Comienza aquí entonces lo que es la gran evolución del carruaje, que va asimilando pues todas las mejoras tecnológicas tal y como se van inventando e imponiendo por las necesidades de viajar. Los carruajes van a cambiar el nombre, Stage Coach, coche de etapas, para posteriormente dar paso al Mail Coach o coche de correos, y por último, siglos después, derivar en un tipo de coche de transporte de pasajeros o a su vez deportivo, designando todo ello a un tipo de vehículos parecidos, pero al mismo tiempo diferentes, que se identifican principalmente en una Inglaterra de finales del siglo XVIII y en una Francia napoleónica con influencias anglosajonas en cuanto a la forma de vivir que tendrá su época de gloria en el siglo XIX, en la Belle Époque. En esta primera parte del gran tema de los coach, me vais a permitir que solo hable de Europa y que concretamente de aquellas naciones que nos rodean, ya que la evolución del medio de transporte es tan amplia que en cada país existe un modelo particular con unas líneas particulares y una idiosincrasia también particular. ¿Y para qué? Para las cuales necesitaríamos jornadas y jornadas de tertulias. Ejemplo de las mismas son las diligencias en España, Portugal, Suiza, Francia, Hungría, etcétera. Y por supuesto,
la exportación de todos estos conceptos a América en la época de la colonización en el siglo XVIII y XIX. Por tanto, nuestro objetivo será el que al finalizar esta charla se pueda diferenciar con un simple golpe de vista qué tipo de carruaje de los denominados coach somos capaces de definir en la época actual. No es sencillo, pero tampoco es difícil. Echamos de nuevo un poquito de mano a la historia. En 1610... En 1610, cuando circula el primer Stagecoach, el término significa etapa. Estamos hablando entonces de un vehículo que tiene unas formas muy groseras y simples y que empieza a circular entre dos ciudades, que es Edimburgo y Leigh. Su propietario, Henry Anderson, originario de Stralsund, obtiene una autorización real para explotar esta línea de viaje. Con posterioridad, estas líneas entre ciudades van proliferando hasta alcanzar unos horarios y días regulares de transporte de viajeros y utensilios. Los accidentes no son inusuales en el trayecto y, ojo, la velocidad alcanzada, 4-5 kilómetros a la hora. Seguimos avanzando en el tiempo porque todos queremos mejorar y la ergonomía de estos vehículos va facilitando la velocidad. Aparece entonces el Flying Coach, el denominado coche volador, gracias a un grupo de comerciantes de Manchester que necesitaban el ir más rápido para entregar sus mercancías, alcanzando entonces la velocidad récord de 8 kilómetros a la hora. Y es en 1782 cuando aparece un señor que va a cambiar el mundo de los coach, John Palmer. Es un empresario inglés dedicado al teatro que precisa del traslado de actores y enseres de una localidad a otra en un breve espacio de tiempo para realizar sus funciones. Y desarrolla una fórmula de desplazamiento para esta actividad, logrando trasladar personas pertrecho desde Bristol a Londres en un tiempo récord de 13 horas cuando lo normal eran 36 horas. Esto llama la atención del ministro de Hacienda de aquella época, bueno, yo creo que llama la atención del ministro de Hacienda de todas, que le permite realizar una prueba para el traslado del correo local, resultando ser tan satisfactoria que es nombrado encargado del correo postal nacional. Hasta entonces, el correo era trasladado, como hemos visto en las diapositivas anteriores, por postillones a caballo, que en ocasiones eran atacados a la vez que limitaban, por la propia idiosincrasia de la montura, la posibilidad de cargas amplias. Se desarrolla entonces el Mail Coach. Estamos hablando de 1784. Y todos los Mail Coach se construyen bajo la patente Besant de 1787. Mantienen esta línea tan especial que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Toda la parte alta y ambos cajones delanteros y traseros son pintados en negro. El resto de la caja en color marrón chocolate y el juego y rueda de color rojo. En el cajón delantero siempre van las iniciales GR, WR o WRM. Significa George Rex, William Rex o Victoria Regina, es decir, el nombre del rey que en aquel momento, del monarca que en aquel momento estaba gobernando. Y sobre las puertas, además aparece el nombre de las ciudades entre las cuales se establece el servicio. Por debajo de la misma, un emblema de una de las 4 órdenes de caballerías propias de Inglaterra, la Orden de la Jarretera, con el emblema de la Cruz de San Jorge, la Orden de Le Chardon, la Orden de San Patrick y la Orden de Le Maine. Cada una de estas órdenes tiene una característica especial, van sobre una determinada flor y sobre una determinada forma en la cruz. La primera es la cruz de San Andrés, la otra es la cruz de San Jorge, etcétera, etcétera. Creo que en un momento determinado, posteriormente, podríamos hablar de ella. Y pasamos al emblema en el cajón delantero, como hemos dicho antes, el emblema del monarca vigente. Y en el cajón posterior, el número del carruaje con respecto
a la empresa que en este momento estaría funcionando. Estos mail coach, en principio, solo única y exclusivamente estaban dedicados al transporte de correo. Pero como la demanda era amplia, permitieron el poder llevar 4 pasajeros en el interior del vehículo. Estos 4 pasajeros, además aumentan a uno más, 5, que se sitúa sentado al lado del driver, del conductor. Y posteriormente se monta un nuevo asiento para permitir a otros 2 pasajeros más el poder ir pegaditos al driver. Nadie puede ir con el guarda que maneja el correo. Y los pasajeros exteriores firmaban la conformidad de que si en un momento determinado el vehículo pesaba más de la cuenta al subir o tenía un camino excesivamente duro, tenían que bajarse para no aumentar el peso y que los caballos pudiesen llegar frescos a su sitio de ida. De destino, mejor dicho. Entonces, como decía, el guarda estaba fuertemente armado y estaba armado para evitar los atracos y los desvalijamientos. Y después vais a observar en una de las siguientes diapositivas el armamento del cual disponía dicho guarda. Las trompetas, lógicamente, por las cuales se anunciaba la llegada al sitio de posta donde iba a cambiar o recoger el correo, llevaba un trabuco, y llevaba un trabuco porque hacía disparos a corta distancia, y entonces lo que llevaba era perdigonadas, y llevaba 2 tipos de pistolas, 2 pistolas, una pistola larga, como es la primera que veis a la izquierda, y la segunda una pistola de bolsillo. En el trabuco además llevaba una bayoneta, y en ocasiones pues también llevaba un machete. Los caballos eran cambiados cada 10-15 millas, manteniendo entonces ya una velocidad de 7-8 millas por hora. Y así seguíamos evolucionando hasta alcanzar en 1830 la debacle, y digo la debacle equina, porque es cuando surge la revolución industrial, y al surgir la revolución industrial, los mail coach son sustituidos por los trenes de correo, permitiendo que los guardas, con la misma uniformidad y armamento, también circulen en los trenes de correo, digamos, vigilando el postal, ¿vale? Hablamos entonces que esto ocurre el 11 de noviembre de 1830, el primer viaje que utiliza el ferrocarril Liverpool-Manchester. Y aquí hay que dejar de cantar un pequeño espacio de tiempo, porque los mail hasta ahora existentes empiezan a ser guardados, a ser un poco olvidados. Pero aparece una renovación. El resurgir de esta activación de los coach aparece sobre 1860. Era una Europa que estaba en auge, y la clase social alta impulsa con asidua popularidad el manejo de los 4 caballos en mano, 4 in hand, como actividad deportiva, formando el primer club de enganche en 1856, y posteriormente empleando el uso de los entrenadores coach, formando el primer Club of Coaching en 1871. Y es aquí donde tendremos que detenernos, porque desde entonces y hasta ahora el coach de la actualidad nació y se mantuvo hasta nuestros días, teniendo una época de esplendor que fue la época de la Belle Époque a principios del siglo XIX y XX. Tal y como están construidos actualmente, ya sean públicos o privados, los cuales son esencialmente lo mismo que los que existían en Inglaterra antes de ser sustituidos por el ferrocarril. Pero maticemos, hay una distinción entre el uso privado y el coach de uso público. Uno, porque siempre lleva la carga completa para ser conducido por rutas largas y malos caminos. Tiene una gran diferencia en el peso, en el acabado y, por supuesto, en el gusto y en el capricho del propietario,
cuando es de uso privado. Para los propietarios que viven en el campo y les gusta conducir largas distancias con velocidad y con cambios de caballo, es decir, vivir deportivamente, precisan de un coach parecido al del uso de pasajeros. Esto es lo que hoy sería un 4x4. Sin embargo, para el propietario de ciudad que solo pasea por el parque o hace pequeñas excursiones, por ejemplo, al hipódromo para ver las carreras, este vehículo solía ser más liviano. Pesaba 300, 400 libras menos y, por supuesto, siempre muchísimo más coqueto. Diferencias groseras que son visibles a simple golpe de vista. El uso más chic mantiene filas de asiento para 3 personas, como sería el privado, 3 personas máximos por asiento, mientras que es utilizado en el campo hasta 4 personas. Sobresale el asiento de la caja en su porción superior para ocupar un pasajero más. Igual destaca el interior. El del privado es con paño y agremanes, mientras el segundo es con madera y cueros a modo de vagón de tren para dar mayor robustez. El primero lleva un paragüero de mimbre y el segundo un paragüero de cuero. Entonces, resumiendo, hemos pasado del coach del siglo XV y XVI, pasando por una serie de transformaciones, al coach del siglo XIX y XX, quedándonos, en definitiva, con 2 grandes modelos a diferenciar. Uno sería el road coach y el otro sería el park drag o el coach privado, con un sentimental recuerdo siempre para los mail coach que realmente hoy no tienen ninguna utilidad. Vuelvo a insistir en no mencionar otros modelos de coach, porque pueden ser objeto especial de otra ponencia, y porque los coach diligencias europeos de gran transporte y los americanos ya tienen unas especificaciones totalmente distintas a los que estamos exponiendo hoy. Así pues, vamos a empezar a ver las diferencias que marca el privado, el drag, el par drag, con respecto al road coach. Tenemos Antonio, un momentito. Para el resto de las personas, de los participantes, podéis empezar a hacer preguntas. Si queréis, se van escribiendo en el chat. Flori va tomando nota. Efectivamente, para no dejarlo todo para el final, para que ir recordando, ¿vale? Se dejan para el final las respuestas, pero podéis ir escribiendo ya. Perfecto. ¿Seguimos? Perdona. Vale. Nada. Estábamos hablando del privado, del drag. Tiene una construcción mucho más ligera y mejor acabado. Después vamos a ver unas comparativas. Tiene monogramas o escudos de armas en las puertas laterales y traseras. Tiene un transportín para 2 groom en skeleton. Esto significa que el soporte es de hierro. Los asientos y los respaldos de los pasajeros son abatibles y mantenidos en esta posición cuando no están ocupados. El espacio entre los asientos no está diseñado para llevar equipaje. Está ocupado siempre por un cofre para el picnic. La puerta trasera es abatible de arriba a abajo. Ojo, aquí va a haber controversia después, de arriba a abajo, y puede utilizarse como mesa. La puerta del vehículo, ojo, abre de delante a atrás. No como en el road coach, que abre de atrás adelante. Pero ojo, que este modelo, esto también es punto de controversia. Y diremos después por qué. Y otro detalle importante es que la ventana tiene un solo cristal. El cofre superior tiene generalmente una caja recubierta interiormente de zinc, destinada a contener las botellas de champán, el hielo, además de un portacopas con las mismas. El drag no precisa necesariamente de mesa ni de reloj. Ojo, los faroles son desmontables y se pueden guardar en el interior del vehículo. 2 laterales y uno frontal para la rienda. Y por último, otro gran detalle es que la tapicería interior, como chic que era, como coqueto que era, pues normalmente iba en paño y los asientos exteriores, algunos de ellos en pie. Bien, aquí tenéis el ejemplo de un
drag, en el cual estáis viendo el sitio en medio de los dos asientos en el cofre superior para llevar específicamente el cofre que después vamos a ver. Si os fijáis en el transportín de los grooms está en skeleton, y si os fijáis también la ventana es un cristal único y tiene su tapicería pues en paño, agremanes de seda, etcétera, etcétera. Vamos a pasar un momentito a ver el road coach. ¿Cuál es la diferencia con respecto al Pardrag? La construcción es bastante más pesada, especialmente en el tren inferior, y el interior es de madera y cuero, lo vamos a ver después específicamente. El asiento trasero no es para 2 grooms, es para 3. 2 grooms y el guard que lleva la trompeta con esa levita específica y con ese sombrero también específico, soportado por unos paneles sólidos laterales sobre los hierros que tenía el drag. Es decir, que sobre el esqueleto aparecen unos paneles sólidos que definen este tipo de carruaje. El guarda va equipado con chistera beige y librea roja. Todos los respaldos son fijos. Y el espacio entre los asientos de pasajeros está equipado con una red para incluir equipaje, siempre para incluir equipaje. Puertas laterales que abren de atrás hacia adelante, que incluyen además cerraduras. Y una característica es que la ventana aparece dividida, el cristal, en 4 pequeños cristales. El cofre posterior no es utilizado para llevar, como en el Pardrag, el champán, las botellas, etcétera, etcétera. No. Este era un coche que era un coche de campo, que era un coche que iba a ir a hacer distancias entre 2 ciudades. Y por lo tanto, lo que lleva en el cajón trasero es una cabria, por si se sale una rueda, un maletín con los materiales necesarios para hacer un arreglo del atalaje, un pie de guarnición que incluye desde un kitipón, un collerón, el bocado, unas riendas, etcétera, etcétera. Es decir, lleva los repuestos para utilizarlo en caso de necesidad. Lleva un reloj que puede ser instalado en la playa del pescante y, ojo, el road coach puede llevar hasta 5 faroles. 2 faroles laterales superiores sobre el primer asiento de pasajero y, por supuesto, el farol del pescante para poder ver las riendas en caso de noche. Una cosa importante que hemos encontrado es que los faroles deben de ir siempre colocados en su lugar habitual, mientras para estar listos para el trabajo, mientras el Pardrag, los faroles pueden ser guardados en el interior. Esto es un ejemplo, pero no es un ejemplo de un ROA, como estáis viendo. Es un ejemplo de un Pardrag en el cual ya empezamos a ver determinadas características en las que yo siempre diría nos podemos ir fijando. Nos podemos ir fijando en cómo es el asiento de los lacayos, nos podemos ir fijando cómo es la puerta, cómo abre la puerta, y veréis que hay muchísimos Pardrag que abren la puerta al revés. Y después os explicaré por qué. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de otro Pardrag, esto corresponde al club del Private Driving Club, que hace reuniones con sus coches todos los años en Holanda y parte de Francia. Y vamos a ver una serie importantísima de Pardrag, como los que estamos viendo arriba, de casas emblemáticas, como son Mulbacher, Holland & Holland, Eller, Peter & Sons, etc. Ahí veis, y yo diría, no sabríamos a cuál elegir. El último de la izquierda, el más inferior, es un Holland, el que está todo negro, es un Holland que perteneció a la ex mujer del príncipe Carlos, a la familia Spencer. Como veis, todos tienen la separación superior fija para colocar el cajón de picnic, cajón que tiene una conformación especial. Los cristales, como veis, son todos lisos y además puede llevar su cubierta de madera. Y los asientos traseros todos van en esqueleto.
La parte posterior, cajón posterior, estamos viendo que sirve o se utiliza como mesa y a su vez tiene varios cajones en los cuales va el hielo, va el champán y el cajón de arriba, el más pequeñito, el rectangular, y que para lo que sirve es para llevar las copas, los cubiertos y todos los enseres necesarios para tomar una copa con los amigos. Un detalle para que veáis cómo es la sustentación del asiento de los Grum, para 2 Grum. Y aquí pues vemos otro par drag a punto de salir para una competición o exhibición, con su ventana de cristal cerrada, su paragüero, no meterse con el paragüero y la funda de la trompeta que decía a la derecha, que decía a la izquierda, porque me imagino que está recién sacado del coche que tiene detrás y lo pondría de la forma más fácil para no tropezar. Después lo pondrían, me imagino, cada uno en su sitio. Un detalle de cómo deberíamos de, o a lo que deberíamos de aspirar cuando salimos con un par drag. Siempre un par drag privado, elegancia superlativa. Como veis, todos los pasajeros, en este caso, van de levita. Las señoras de traje no largo, pero sí hasta casi el tobillo. Por supuesto, siempre cubiertos, y 2 lacayos detrás. Un detalle de la procesión, digamos así, que se realiza en Windsor todos los años en el mes de mayo, en la que en el lado izquierdo estamos viendo un par drag y veis que la trompeta pues la toca, en este caso, pues uno de los acompañantes. Mientras que en el lado derecho estáis viendo un road coach, que ya se puede saber que es un road coach en principio por la guarnición de los caballos, por los frontalillos, porque llevan los collerones de color marrón, etcétera, o avellana, etcétera, etcétera, y porque por supuesto estamos viendo por detrás al guard con su levita roja característica y su trompetas. Aquí vemos un road coach, diferencia con el anterior. Parte trasera sobre los hierros de esqueleto de soporte del asiento trasero, los paneles laterales. No vemos aquí en este momento el cristal de la ventana, pero lo veremos después. Entre las 2 filas de asientos superiores, las correas correspondientes para llevar todo el equipaje. ¿Vale? Una cosa importantísima es que normalmente, como eran vehículos dedicados, aunque fueran privados, pero para ir de un sitio a otro, acostumbraban a poner el nombre de las ciudades por donde iban a pasar en los laterales de los cajones. Y otra cosa importantísima es que los propietarios acostumbraban a nominar a cada coche con un nombre. En este caso estamos viendo Tristar, ¿vale? Pero cada uno está el Esmeralda, el Meteor, el Blue, el Pájaro Azul, etcétera, etcétera. Esto es igual que el que tiene hoy en día un barco y le pone el nombre que le da la gana. ¿Me explico? Pues esto en los par drag era muy significativo. Otro par drag muy característico, y al igual también es característico el poder colgar en el portafarol lateral pues un collerón de repuesto para casos de necesidad. La estructura, como estáis viendo, es igual en todo, lo único que cambian son los colores, pero además os fijáis ya el detalle de que el paragüero es de cuero, y el espacio de arriba cubierto de correitas para evitar que el equipaje saltara en el viaje. Un par drag por dentro, perdón, un road coach por dentro, ¿vale? Como veis, se parece enormemente a lo que sería un vagón de un tren. El portasombrero arriba para cómodamente estar sentado, toda la caja por dentro está forrada de madera y el pequeño detalle de que uno de los asientos pues, puede servir pues, para un imprevisto, ya me entendéis, de cualquier tipo. Lo que yo no sé es quién iba a aguantar dentro del habitáculo si de una vez por todas surgiera el imprevisto.
Y un detalle de varios pardras andando, en donde estáis viendo en el cajón trasero, al igual que la distancia de donde íbamos a recorrer, en donde estáis viendo el nombre del pardrá en la parte superior, y en donde estáis viendo pues todo lo que significa asientos que sobresalen del coche, el paragüero que es de cuero, y las guarniciones que llevan como característica el collerón también color avellana. Veis la indumentaria, es totalmente distinta una indumentaria en un pardrá de la indumentaria en un road coach. El road coach es más de campo, por lo tanto facilita la uniformidad de campo de los lacayos, y esto será motivo del el segundo de los temas, que es las formas de enganchar tanto de uno como del otro. Y aquí pues vemos otros modelos y algunos como para establecer también controversia. Yo me gustaría que después Ray diera también su opinión al respecto. Vemos, por ejemplo, en el superior de arriba que perfectamente está llevando el espacio para los asientos, pero los asientos, si os dais cuenta, son abatibles. Mientras que hemos dicho que en el road coach los espacios, los asientos deben de ser fijos. Aquí se le ha colocado también al road, se le ha colocado un cajón. Entonces aquí hay muchísimas cosas que no cuadran. Hay muchísimas cosas que no cuadran y que pueden ser, como digo, motivo de controversia a la hora de ver ya simplemente un coche. Era normal el poder ponerle el emblema, el animal, el logotipo, el escudo heráldico en el lateral de las puertas, y aquí vemos algunos ejemplos de algunos que hemos visto. Y otros, como estos, que son, a ver si hay alguno aquí que me diga que hay un gato encerrado. A ver quién lo acierta. Que abra el micro y que lo diga. El superior de arriba, sus ventanitas de 4 cristales, asientos de grum forrado, vemos arriba otra vez los asientos abatibles. Este abre realmente de atrás hacia adelante. Estamos hablando del el primer cuadrante arriba a la izquierda. En el segundo también vemos lo mismo, ¿no? El de abajo, el cuadrante inferior, pero, amigo mío, esto no es un road coach. Aunque tenga la ventanita de cuadrito. Fijaros que nada más hay un asiento detrás del driver y solamente hay un asiento para, ya me lo dicen ustedes después. Los dos coches de la derecha, tanto el superior como el inferior, bueno, digamos que entran dentro de las características habituales de lo que sería un road coach. No le veo ninguna cosa así excepcional. Otros ejemplos en los cuales incluimos la vestimenta del WAC, y como veis, más o menos mantienen la misma estructura. La estructura es el forrado del asiento trasero, las ventanas cuadriculadas, la red arriba para que no se escape las maletas, el equipaje, y en este caso veis el inferior izquierdo que ya dispone de 4 faroles. 2 faroles a la altura del primer asiento y 2 faroles a la altura del pescante. Faltaría, en caso de necesidad, el farol de la playa del pescante, el delantero. Como veis, en una convención de roads, pues todos llevan su nombre. Uno hace en alegoría a un coche del que después hablaremos, que se llama el Tally Hop americano. Y otros, estos primeros porque son unos enamorados de la caza del zorro, y probablemente en todos sus guardarneses está ahí un zorro disecado. Y el Tantivi, porque eran más predilectos para la caza del ciervo,
entendiendo al ciervo como un animal mucho más rápido. Es decir, querían, cuando ponían este nombre en el carruaje, querer demostrar que este vehículo era un vehículo mucho más rápido y audaz que el resto. Ejemplos de paneles del ROAD, con un ROAD preparado para una exhibición, con otro abajo empezando a subir los pasajeros. Y si os fijáis también, en los dos de la izquierda ya empezamos a ver 1, 2 faroles y me parece que también el farol central. Es un ejemplo de lo que nos gustaría hacer a todos, a ver si todo esto se acaba y nos podemos ir de excursión, juntamos 4 o 5 ROAD, Pardrán o lo que sea y nos vamos a ver estos magníficos escenarios que le ponen los dientes largos a cualquiera. Hay un capítulo que no voy a entrar en él, pero simplemente lo voy a nombrar. Estáis viendo ahora mismo 4 carruajes, 4 coach, ¿vale? Estos coach son especialmente raros. ¿Por qué son raros? Si os fijáis bien, ninguno de ellos tiene viga. Y si os fijáis bien, en el superior izquierdo tiene una, digamos, una línea recortada, cuadriculada con respecto a las líneas redondeadas que tienen los coach no europeos, franceses o ingleses. Estos son coach italianos. Los coach italianos se caracterizan primero por unas líneas mucho más rectas que redondeadas. Yo siempre lo asemejo a la línea antigua del Volvo, para que os acordéis, y sobre todo la ausencia de viga. La ausencia de viga, con lo cual la amplitud de giro para el carruaje es muchísimo mayor. Pero esto es fruto de una parte de otra ponencia que en otro día hablaremos de ella. Este es el año en el que, como dije antes, 1830, el sello conmemorativo que indica el fin del mail coach y la renovación del ferrocarril como vehículo para transportar la posta. Y como dije antes, hay que esperar casi hasta siglo XIX, principios del XX, para que surja la reactivación de todo el mundo del caballo a través fundamentalmente de los clubs de Foringham y los clubs de coaching. Este es un coach muy particular. Es muy particular, este es el famoso Tally-Ho americano. Es un coche que se construyó en Holland, se construyó en Inglaterra y que fue regalado al Ayuntamiento de Nueva York con el nombre de Tally-Ho. Tanta fue la aceptación que tuvo este nombre que incluso empezaron a definirse todos los coach en América como Tally-Ho, al igual que aquí acostumbrábamos a decir un Peter cuando nos referíamos a un break, porque el constructor fue Peter & Son, pues aquí no decíamos Peter constructor, sino ese coche es un Peter. Pues en América este tipo de coche durante muchísimos años, e incluso en el American Dictionary publicado en 1891 perpetuaban el error de denominarlo como Tally-Ho. Es un coche que mandó regalar el coronel Bellamy Khan, que viajaba normalmente desde Nueva York, desde el Hotel Brownsville a Pelham, y que en concordancia con las costumbres inglesas de nombrar a su propio coche, pues le puso ese nombre, Tally-Ho. Y aquí ya empiezo a poner imágenes para la controversia, para que seamos capaces de ver las diferencias y que por favor definamos
qué tipo de carruaje estamos viendo, qué tipo de injerto estamos viendo, qué tipo de construcción estamos viendo. Aunque después, como vuelvo a repetir, voy a decir al final un pequeño epílogo de determinados señores que han modificado los carruajes y entran dentro de lo que se pueda considerar normal, entre comillas. Aquí estamos viendo un vehículo que por la apariencia de la puerta abre de atrás adelante, tiene cuadrícula en la ventana y parecería en principio un ROA, pero el asiento trasero es de un par drag, el paragüero es de un par drag, los asientos superiores son de un par drag y la caja correspondería a un par drag. Luego lo dejo ahí para que me digáis lo que es. Otro, segunda parte, 3/4 de lo mismo. Asiento abatible superior, estructura en esqueleto en el asiento de los Grum, puerta que correspondería a un ROA, puerta trasera del cajón trasero que abre lateralmente, como todos los ROA. Bueno, hablamos. En este caso, sería un par drag. Entonces, estaríamos viendo un defecto en el paragüero. Para que veáis que cada uno hacía lo que le daba la gana. Esto correspondería a un ROA. La puerta abre lateralmente. No tengo la imagen completa de esta presentación, pero veis que, sin embargo, a pesar de que abre lateralmente, lo que tiene dentro son sus cajas de champán y su copero y sus cubiertos. Lo dejo también a vuestro criterio. ¿Por qué digo esto? En Estados Unidos, los condes de Shrewsbury eran unos empresarios que se dedicaban al transporte de pasajeros y tenían una línea con muchísimas cantidades de carruajes, todos road coach. Sin embargo, a él se le ocurrió tener o querer uno privado. ¿Qué hizo? Pues transformó uno de los coches, como el que estáis viendo arriba, en el coche que estáis viendo abajo. Pero ojo, esta transformación la hicieron en una casa inglesa, Holland and Holland. Veis determinados detalles que corresponden a lo que sería un par drag y es una transformación de un road coach. Si os fijáis bien, en el portón trasero pertenecía al road coach, abre lateralmente. Pero sin embargo, el asiento de los Grum se ha achicado y se le ha quitado los paneles laterales. En definitiva, cada dueño hacía lo que le daba la gana, como le daba la gana y cuando le daba la gana. En aquellos tiempos nada era unible, por decirlo de alguna manera, y tampoco estaríamos hablando de que todo es un dogma de fe. Aquí estaríamos viendo un road coach exactamente igual, Mulbachet, que abre lateralmente la puerta, que ya tiene hasta su nombre propio y que sin embargo en la parte del cajón trasero, en vez de llevar los repuestos, lo que lleva es los habitáculos del picnic. Y esta es la imagen que a mí me gustaría en la que estuviéramos todos, unos en el primer enganche, otros en el segundo, otros en el tercero, tomándonos nuestra correspondiente copita y celebrando el poder salir y entrar de una manera un poquito más continua de lo que lo estamos haciendo. Algunos ya lo hemos probado, y os puedo decir con toda la humildad del mundo que cuando se monta uno en un par drag, con 4 caballos en la mano y es capaz de pasearse por uno de estos emblemáticos lugares, esa imagen no se olvida para nunca. Este es el regalo que yo quiero que me haga, Ramón, por la conferencia parte 1. Ya la parte 2 y la parte 3 te diré qué es en qué hemos quedado. Y creo que con esto vamos a concluir la exposición de esta primera parte
queriendo sintetizar que lo que vamos a ver hoy en día es única y exclusivamente la diferencia entre un Pardrat y un Road Coach. Los mails hay muy pocos, todos los mails están en museos, y en la calle lo que hay de mail normalmente son réplicas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora espero poder contestar a las preguntas, y si no me echáis una mano. A ver, hay una pregunta aquí que dice que para los Roscoa conocemos unas frontaleras de cuadradillo metálico. Para el Pardrat existe una específica para este coche. El Pardrat, como he dicho antes, es un coche elegante. El Pardrat es un coche chic. Igual que vamos con la chistera negra, igual que vamos con el chaquet, hombre, los caballos no deben de ir con los frontalillos de cuadradito. Deben de ir con una frontalera normal negra o de otro color, a gusto del propietario, pero preferiblemente negra. Eso hablaremos muy bien cuando vayamos a exponer las guarniciones, hablaremos muy bien, porque de las guarniciones hay que decir una auténtica barbaridad. Yo no sé de dónde voy a coger la foto para no molestar a nadie, incluyéndome yo, pero una auténtica barbaridad. El Pardrat fundamentalmente tiene que ir con guarniciones negras, y entonces el frontalillo lo más que puede tener es un adorno dorado, una cadenilla dorada encima del frontalillo. Dice, ¿se puede sacar como conclusión que el road típico, que del road típico al park típico hay toda una variedad de coach? Yo diría que hay una gran variedad de modificaciones a gusto del propietario. Pero un road coach y un Pardrat tienen diferencias muy significativas y muy visibles para poderla definir. Por supuesto que puede haber toda una variedad, pero no entiendo eso de la variedad. Es decir, el Road típico y el Pardrat típico morfológicamente son diferentes, morfológicamente son parecidos, son primos hermanos, pero tienen unas diferencias. Uno ha estudiado y el otro para el campo. Perfecto. Seguramente que en su día el propietario hacía con su coche lo que le daba la gana, igual que uno podía pintarlo de colores más extravagantes o menos. Hombre, entiendo que sí, que cada propietario es dueño y señor de... la diferencia que quisiera o la variedad cada propietario es dueño y señor de lo que tiene, y por lo tanto en este sentido imagino que tanto en los colores como en el nombre como en los complementos pues podría ir de una u otra manera. Una cosa, Muy bien. si os parece, teniendo en cuenta que quizás cueste más trabajo escribir, buscar el globo del chat, si mantenemos un poco el orden y alguien quiere hacer alguna pregunta directamente o entablar una conversación respetando los tiempos, yo creo que podríamos hacerlo perfectamente. Estamos en tiempo. No sé qué te parece, Antonio. Me parece estupendo. Don Javier Vilche, buenas tardes. El que quiera que active, por favor, el micrófono. Y se está hablando, pero no activa el micrófono. Teresa, va a haber que sacar un cartel diciendo que tienen que darle al micrófono. No, ellos oyen de todas formas. Ah, o sea, vale. Sí, pero oyen, pero tienen el micrófono cerrado. ¿Ves un micrófono en la parte inferior? Bueno, es que depende de cada pantalla. Puede ser tengo aquí una pregunta de Ramón, que creo que es una pregunta importante. Y esa pregunta me gustaría que la respondiera Ray, porque dice, para los jueces, ¿un Pardrat con alguna modificación o al contrario podría suponer una penalización? Ray, te quiero. Buenas tardes a todos. ¿Te has enterado de la pregunta? Sí. ¿Y tú qué opinas? Mi opinión, hombre, que yo no penalizo los coches, si no Claro. hacen una barbaridad muy grande. Yo estoy aquí para ayudar al participante. Pero es evidente que el que sea más puro va a tener más puntuación que el que esté más modificado. Porque yo no sé si tú te has fijado en las fotos que tú has puesto. Muchas. Hay un montón
Montón. de coach que tienen eje Sullivan, que era muy difícil de ver. Sí. O sea, quiero decir, yo lo primero que me miro en un par drag o en un road coach o en un mail coach es su eje. Si el eje es mail o no. Y hay un montón de coches con un eje Sullivan. Y tú has sacado unas cuantas fotos de ellos. Que me ha parecido extraño. Yo no había visto tantos en mi vida. Debía decir lo mismo. Bueno, he tenido que ir... Yo he puesto muchas fotos para establecer precisamente la controversia, porque realmente coches puros los hay, pero estamos todos hartos de verlo. Pero he querido poner para que veamos el sentido de que puerta derecha de atrás adelante, puerta de adelante atrás, el de cajón trasero que abre para arriba, para abajo o lateralmente, asientos abatibles o no abatibles, precisamente para eso, para ver qué opinamos al respecto. Sí, cuando en el Norman Feynman, lo diré, en el Feynman Rogers, cuando habla de lo que es un coach en general, no distingue entre par drag y road coach. Él dice que la proporción en pulgadas debe ser tal y tal, ¿no? O sea, un tercio de la altura. Bueno, él habla de unas proporciones. Hay muy pocos coches que se salgan de esas proporciones. Precisamente uno estaba en Andalucía y lo tenía Narciso Flores, que además tenía un eje Sullivan, no tenía un eje mail, ¿vale? Entonces, lo primero que yo me fijo cuando soy juez de un coche de este tipo es saber si mantiene las dimensiones o la estética, por decirlo de alguna forma, que mantenía Feynman Rogers, que era el primero que pone un poquito de coto a la vorágine esta que tú has intentado encorsetar hoy de buenas maneras, ¿no? Hay algunas variantes de esas proporciones, que lo podéis ver en el Feynman, que es para pequeño o para grande, pero deforman igual. Es como si tú amplías o cortas un zoom, pero no se desvía. Cuando tú has dicho, en esta foto hay gatos, se ven enseguida. Claro. Enseguida. O sea, esas cajas no pueden sentar altas, esos muelles no pueden estar donde están, porque cuando la caja salte se va a pegar un porrazo y va a llevar una mancha, va a llevar un corte, o va a romper la caja, o va a abrir la puerta. No cabe la menor duda de que cuando el tren entra en juego, las carreteras que eran lo que eran. Macadam intenta establecer una red de carreteras inglesas para que el correo vaya rápido con sus correspondientes peajes, que nos ha llegado hasta el día de hoy. El tren le gana la partida y muchos de esos roads fueron abandonados y dejados, pero muchos de ellos se transformaron en coches de caballero, como tú has dicho hoy, coches de elegante, ¿no? Y esas formas de la caja más profunda, de la ventana más pequeña, aunque lo transforme en par drag, lo sigues viendo, ¿no? Cuando vas con ojos. De hecho, el mío es así. El mío es un road coach transformado en drag, ¿no? Y se le ve enseguida. O sea, y de una frame francesa, o sea, que es un poquito más pequeño que los grandes roads británicos. Pero yo como juez, ya te digo, no penalizo, pero sí ayudo al que, como decía Pedro I el Cruel, ni me quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, al que más esté dentro de la norma que dice Feynman. Punto. Ramón, ¿contestada? La diferencia que ve él entre el eje Sullivan y el eje para los no iniciados y el eje de par drag. ¿Qué diferencia hay? Muy bien. Manual of Coaching. Ajá, ok. Ray, ¿está entero de la pregunta? No. Además no tiene abierto el micro. ¿Está entero de la pregunta, Ray? Activa el micro. Aquí podéis ver la proporción en pulgadas de lo que él establece como un mail. Lo diré, un mail coach, ¿vale? Mail. Es que está buscando otra cosa, Ray. No, la pregunta ha sido
La pregunta actual es, ¿qué diferencia existe entre el Sullivan y el de Pardrag? No, el Sullivan es el que básicamente tienen todos nuestros coches, que es un eje de doble tuerca con el tope de cuero al final y el aceite dentro, que es el que usa casi el 85% de los coches que nosotros gastamos, ¿no? Y el coche y el eje axel no es, el axel de Roa no es más que un eje con aceite, no tiene tuerca, y en el que la sortija se vuelve y se ancla para que no se salga, porque esas carreteras eran realmente malas. Durísimas. De hecho, los arquitectos y los ingenieros todavía hoy, cuando hablamos de diseñar una carretera, hablamos del Macadam, que fue el primer ingeniero que utilizó la piedra para mejorar los pavimentos. Y una anécdota muy graciosa, y es que Macadam establecía primero unos cantos rodados grandes, después más pequeños y después más pequeños, todos compactados a base de energía. ¿Vale? Y en cierta ocasión estaba Macadam montando una carretera y se le partió el cerazo. Y para saber qué piedra era el toque, puso a un inglés que no tenía dentadura. Ese era el canto rodado que podía usar en ese momento. Y el tío se llevó poniendo la boca durante toda una mañana. O sea, eso es una anécdota increíble. Eso había que hacerle más de uno hoy. Sí. Bueno, Antonio, recojo el hilo, ¿no? ¿Me oyes ahora? Hombre, don Javier, buenas tardes. Oye, genial, como todo en ti, sobre todo la compañía, la disertación tan magnífica que has dado. Y, macho, no te conocía. Yo digo, se me ha echado novia, mi niña de mi alma. Resulta que es el padre en persona. Fíjate, el tío, qué luz ha cogido, qué envidia. Porque bueno, no me viste en la prueba de ayer con pelos. Estoy deseando de verte de cuerpo entero, hijo. Y yo de darte un abrazo, chiquitito. Y otro para ti. Oye, genial, Antonio. Venga, yo no tengo preguntas. Estaba la duda del eje, que ha quedado, Ray la ha explicado perfectamente y magníficamente bien. Y yo creo que es una modalidad de carruajes que la tenemos que ir asumiendo y aprendiendo con el tiempo, porque nos ha llegado muchas veces muy prostituida, ¿no? Y luego también tenemos las imágenes del cine, que no son realmente la realidad de los carruajes, de los coaches tan magníficos que hoy se están conociendo. A ver, enhorabuena, Antonio. Yo paso a otro que quiera hablar. Muy bien, gracias. Yo puedo seguir hablando si queréis, que yo soy fácil de palabras. No, ya. Vamos a dejar decirte otro. Bueno. Antonio. Venga, paso. Antonio, soy Eduardo. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo estáis? Un saludo a todo el mundo. Aquí estamos intentando hacer algo por la vida. Qué arte, me ha encantado, la verdad. Una cosa que quería yo aclararme conmigo mismo, que creo que cada vez que nos hemos preparado un concurso, los jueces hemos hecho mucho hincapié, es que no sé si he entrado tarde y no sé si te has referido a ello o no. Otra diferencia de tipo entre el Road y el Park es que en el Park, como es mucho más deportivo y mucho más elegante, para que el cochero tuviese una conducción más deportiva, baja un poquito la altura del pescante con respecto a los demás asientos de los pasajeros. Y me gustaría contrastar si verdaderamente eso es así o no. Yo no he visto excesivas diferencias en el pescante. Sí considero que el Road debe de ser un poco más alto que el Pardrag en la cuña sobre la que va el conductor, el driver. Pero por aquello de quizás de que es un defecto de profesionalidad, de encontrarte ahí un poquito más alto de lo normal, pero yo no tengo referencia al respecto, Eduardo. No sé si alguien con más experiencia, Ray, opina, por favor, que el asiento del conductor en el Pardrag debe de ir más bajo que en el Road. Suele ir, pero es porque la cuña es más pequeña. Sí, suele ir, o sea, en el Road suele estar el asiento de los primeros pasajeros al nivel del asiento del conductor, ¿vale? Y en los Pardrag, que es un coche, el Pardrag no es más que una elegancia y
y una especie de depuración de lo que era un coche de transporte para que lo lleve un caballero, lo ha explicado Antonio, un coche más elegante. Entonces, por regla general, el asiento del Pardrà va un poquito más bajo. Cuando Antonio te habla de la luz en la playa, no era para alumbrar la carretera no se veía. Para las riendas. Era para ver la rienda y la retranca de los caballos. Efectivamente. Básicamente. ¿Por qué? Porque el tío al final iba de noche por una carretera y llevaba los caballos en la mano. ¿Me explico o no? Si se le rompe una rienda, imagínate dónde pueda acabar ese coche con lo pesado que era. Y yo creo que la primera foto que habéis puesto es un coche con la nieve y la rueda hasta la mitad. Claro. Ese día, según contó el inglés, los dos, tanto el cochero como el guard, murieron de frío. Porque tenían que llevar el correo y lo dejaron en el camino colgado de un poste y los dos muertos a sus pies, mientras que la gente se había quedado en la fonda, en la anterior. O sea que era una especie de orgullo de un país por mantener, porque el road coach, o sea, el mail coach, tenía preferencia ante cualquier coche y ante cualquier circunstancia. Ni el ejército se podía poner en medio, porque era el correo de su majestad. Y hay una foto, una litografía en el que hay un mail coach arrollando a una compañía de fusileros británicos. Y hay otro que en la noche un león se escapó de un circo y atacó al caballo guía del tronco en la noche. Pues para eso servía esa luz, para ir controlando un poquito. Por eso el tío del Pardrà va más bajito, porque es el coche de un caballero, que el del Roas, que tiene que controlar muchísimas más cosas. Eduardo, de todas maneras, tu pregunta yo creo que es totalmente correcta. Es decir, que es más bajo el pescante, lo acabo de ver también, es más bajo el pescante en el Pardrà que con respecto al Roas. Muchas gracias. De nada, Amanda. Con respecto a lo del león que ha dicho Ray, es totalmente cierto y está recogido. Y defendieron a los caballos unos perros ingleses de esos grandes que me imagino, José, que sería como el tuyo, un lobero de esos irlandés grande que tiene el tamaño de un caballo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Cuando, una última cosa, como ha dicho Ray, cuando el Road andaba por la noche, además de la luz que se ponía en el pescante para ver las riendas y la retranca, también cambiaba el sistema de boleas y pasábamos a tener esas boleas que tienen esa argolla mucho más grande, que son mucho más flojas, para que fueran haciendo ruido y él en todo momento, el driver, el conductor supiera cómo iba funcionando aquello. Es decir, que veréis que cuando hablemos de las guarniciones y de la forma de enganchar de los Pardrà, hay distintos juegos de volea, voleas de día y voleas de noche. ¿Vale? Balancines de día, balancines de noche. Tienes tu explicación. Antonio, ¿qué tipo de caballo enganchaban? Ahí me ha cogido, Felipe, pero vamos a ver. Me imagino que en Inglaterra engancharían caballos tipo Cobb, lo que hay que son caballos de tiro, fundamentalmente no del todo agrícola, porque después si estás viendo las fotos, las litografías modernas, casi todas son Guederlande con negros con los pies blancos, Guederlande tal. Ahí también en el Private Driving Club casi todo el mundo lleva Guederlande. Y después otro tipo de caballo, Lipisano. Y otro tipo de caballo que también se lleva mucho, el Oldenburg. Españoles no, Españoles no. Ahí había en Inglaterra un tipo de caballo que le llaman el Cleveland Bay. También. Un caballo grande, castaño, que yo no sé si es antiguo o es moderno, pero es un caballo muy grande que yo creo que es el que utilizaban, ¿no? Pero en la fotografía se ven muchas clases de caballos, por eso te lo preguntaba. Prometo en la próxima parte estudiar el tema y darte una explicación convincente.
Cuando hable de la guarnición y la forma de enganchar. Bueno, enhorabuena, Antonio. Maravilloso tus conocimientos. Oye, os pongo para que veáis la imagen del león atacando en 1816. Fue a un mail. Sí, la tengo, Ray. No la he querido poner, pero la tengo. Para que la veáis. Y el perrito, fíjate el perrito. Cuando yo estuve en Londres fui a una taberna donde paraban los coas porque entraban por esa parte de Londres, ¿sabes? Y la verdad es que tiene muchísimo carácter ese tipo de edificios en Inglaterra. Y cuando estuvimos en el concurso este que se hicieron en Inglaterra, estuvimos en donde se cambiaban los caballos. Y bueno, eso lo explicarás tú con las trompetas el próximo día, los toques y demás. Y tienen muchísimo carácter. Son sitios con mucho carácter. Son como nuestras ventas buenas de carretera antigua. Digo, hay una cosa que me llama enormemente la atención, que ya el próximo día hablaremos de ello, es el tiempo de cambio de caballo. Se cambiaban los 4 caballos entre 15 y 25 segundos. 15 y 25 segundos, como la Fórmula 1. Luchaban a ver quién lo hacía el menor capaz de... Por eso iban tocando la trompeta conforme iba llegando a la posta. Los 4 caballos estaban prácticamente preparados 2 a 2. Ambos lados entraban los caballos, soltaban y los iban metiendo. O sea que, bueno, para Fernando Alonso sería importante esos conocimientos. Una pregunta, Antonio. Dígame usted. Bueno, Antonio y al resto. Los primeros minutos que has hablado del inicio de la historia de los carruajes, cuando has hablado de los coches al principio, entiendo que es el inicio general del transporte ya no en caballo físico, sino de la caja, que luego ya irían separándose las diferentes modalidades en función de los usos, ¿no? Claro. Que es el inicio común. Vale. Y otra pregunta, ¿hay algún estudio hecho o el Club de Enganche aparece sobre las diferentes rutas de postas, las principales en Europa? ¿Hay algo sobre eso? Sí hay. Yo, si quieres, cuando al final de todo demos el dossier completo, te doy la bibliografía, que es extensísima. Y vienen las diferentes sitios de posta. Perfecto. Pues yo creo que hemos cumplido casi con el tiempo que estaba previsto. Si no hay ninguna pregunta más, Ramón, cierras, nos emplazamos, como hemos dicho, para el día 11 de abril, que es la semana previa al paseo por Sevilla y a la exhibición en Sevilla. Y bueno, yo ahí lo único que, si no hay ningún tema de interés previo, sigues con la segunda parte, ¿no? Del tema de los costs. Por mi parte no hay problema. Pero si hay algún interés, pues podemos ir alternando. Muy bien. ¿Puedo hablar? ¿Hablo? Sí. Sí. Mira, como es antes de Sevilla, os cuento un poco lo que está previsto actualmente con el Ayuntamiento y el Real Club de Enganches, es que haya una pequeña exhibición en la Maestranza el día 17 de 30 coches de caballos y después 2 días de paseo por Sevilla. Uno va a ser el domingo 18 y otro el miércoles 21. Eso es lo que está previsto. Y tiene una conferencia preparada nuestro amigo Rafael Castillo sobre cuando tengamos la primera reunión, después de los tiempos que estamos sin reunirnos, coches, tanto como propietarios, como lacayos, groom, transportistas, amigos, y una normativa que debíamos de seguir. Entonces, en la segunda conferencia que la vas a dar tú, la que tienes prevista, vale. Para Antonio, ¿sabes? Vale. Ok. Pues va a haber una parte previa que ya veremos si al principio o al final, que Rafael, si a ti no te importa, pues la resumes un poco y que tengamos los conceptos claros, hombre, porque sería una barbaridad que ya que nos vamos a reunir pudiéramos cogerle el virus este dichoso y dijeran que era por culpa de nosotros, de los enganches, ¿no? ¿Puedes contestar, Antonio? Ay, Rafael. No se te oye. Vaya por Dios. Micro.
Micro. Ahora se me oye. Ok. Ahora, Entonces, yo por supuesto no necesito ni mucho menos una hora. Lo único que quería hacer es dar unas pequeñas pinceladas de lo que tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nos juntemos. Tanto a la llegada al sitio donde están los caballos, tanto como la preparación del caballo, en fin, para que los grooms, los cocheros y todos los participantes mantengamos una serie de puntos, que también lo puede dar sin ningún problema Antonio, que lo sabe exactamente igual que yo, para tener claro qué es lo que debemos de hacer. Un protocolo de actuación, no quitarnos la mascarilla, etcétera, etcétera. perfecto. Bueno, pues entonces... Y eso en 10 minutos, en 20 minutos se puede hacer o vamos, un poquito más, pero vamos, que no tenemos ningún problema. Incluso yo hablo con Antonio si él lo quiere poner, hombre, que lo sabe exactamente igual. No, lo pones tú, es tu idea. Porque ponla tú. además ha hecho práctica. Es que él ha tenido un periodo de práctica activa. Sí. Pobrecito mío, que no ha tenido ahí. Con la mascarilla estás más guapo, hijo. Me la pongo. ¿Qué quieres? ¿Que no hable? Bueno, me parece entonces, hacemos eso. Sí. Se prepara la segunda conferencia, va a ser en principio el día 11. Hablas tú también, Rafael, para el tema ese. Sí, continuamos por desgracia. Después sabéis que paralelo al virus nuestro, tienen otro virus los caballos. Que ahora mismo, según la federación, también no se puede mover hasta el día 11 de abril. O sea, que nos pilla todo muy cerca. Lo que no sé yo, porque yo no he leído nada, si alguno de vosotros habéis leído algo, si la Junta de Andalucía, como sanidad animal, ha puesto algo o ha puesto algunos límites. El que Sí lo lo hay, sepa, Ramón. Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. A mí el veterinario que nos lleva a los caballos me ha dado un par de diapositivas, un par de normas, que es lo que la Junta de Andalucía dice en cuanto a la pandemia, vamos, en cuanto a la infección esta vírica de los caballos. Sí. Pero movimiento, ¿fecha de movimientos ha puesto? No, fecha de movimiento todavía no. Vamos, por lo menos yo no la tengo. Yo no sé si los demás lo tendrán. Yo sé que la Junta de Andalucía, soy Antonio Moya, sé que la Junta de Andalucía se está rigiendo por el comunicado de la Federación Española, ¿vale? Sí. Y entonces se prohíbe el movimiento de caballos la han ampliado hasta el día 11 o 12 de abril. ¿No? Hasta el día 11 es lo que había. No. De abril, hasta el día 11 de abril, última fecha 11 de abril. Entonces yo lo veo muy precipitado, pero en fin, ahora mismo tenemos todo preparado el papel. Puede incluso, todo va a depender, igual que lo del COVID, igual que lo de COVID, perdón, todo va a depender de cómo se desarrolle esto, porque la Junta pueden volver a cerrar más tiempo, aunque sin embargo me han dicho que Portugal sí está abriendo para los concursos de salto, en algún movimiento por aquí, por Andalucía, a partir del 11 quiere abrir, a partir del 11 de abril. Víctor, ¿tú sabes algo de eso? Víctor, tú como presidente... Sí, estoy viendo. Dice Ramón. ¿Qué sabes de eso en Portugal? Portugal, ahora por causa de la peste de rinopneumonia, está aguardando. Ainda no há nada de concreto e nós, portugueses, iremos fazer pruebas de enganche em maio. Em abril, no. ¿Y de salto, movimientos? De salto habrá de pruebas en Algarve. Ahí, en abril. Y en la parte de Lisboa también. Talvez. Mas ainda não é certo. Não é certo. Pero no exactamente. Sí. No, yo decía por lo nuestro, que es lo más próximo. Lo más próximo lo tenemos ahí. Tenemos que tener todo preparado y apuntado, pero porque nos lo pueden prohibir en cualquier momento. Entonces, hay que escogerlo.
Perdona, estoy leyendo lo que me mandó el veterinario. Dice, el 1 de marzo, una reunión de la Federación Española, Valencia y tal, suspende competiciones oficiales internacionales en 10 países y nacionales y regionales un mes. Y esto lo pone el día 1 de marzo. Entonces entiendo que será hasta el 1 de abril. Sí, y ya Depende. han ampliado hasta el 11 de abril. Pues eso es lo que... Sí, eso tengo, es lo que a mí me- sí, tengo la Es un última tema, comunicación. perdona Ramón, es un tema que es ajeno a nosotros. Estaremos condicionados a la normativa que A lo que nos Ramón. digan. No, estamos no, un poco- te estoy diciendo poco- que estamos comunicados. Nosotros tenemos que hacer caso no de la federación, tenemos que hacer Pero caso de la Junta de Andalucía, de los que claro, muevan. que no es ajeno a nosotros. Irá marcando unas pautas de conducta de tal para la movilidad, que además sería bueno. Imagínate que tengamos también otro temita de ritmo, bla, 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 bla. Entonces, bueno, son ajenos, somos ajenos, iremos esperando la expectativa, aunque eso no nos quiere quitar, no nos debe de quitar la ilusión de estar activo. Activo. ¿Qué te pasa, don ¿Qué Antonio? pasa, Antonio? Que me acaban de mandar una cosita, hombre. Bueno, ya queda un minuto, Bueno. más, no hay ninguna cosa que queráis. Una Los béticos y los pregunta, sevillistas tienen que Ramón. poner un teclado. Yo le doy las gracias sobre todo a Tere y a Manuel. Hombre, que gracias a vosotros estamos aquí y se ha montado este tinglado. Creo que ha salido bastante bien. Esto decía yo antes que era una prueba. Lo tenemos que pasar, José Juan, Raimundo y yo lo pasaremos a Junta Directiva para que vean la copia que me darás, Tere, de todo esto, para que se apruebe y le hagamos en condiciones todo ya a través del Real Club de Enganche de Andalucía. Lo haremos así. En principio, si no hay nada en cuenta, la reunión próxima será, como ha dicho Tere, el día 11. ¿La hora, Tere? En principio hemos quedado que como era domingo, eso es otro tema que se nos ha olvidado comentar. Hemos decidido al final, cuando en la reunión que tuvimos ayer, no hablar de fecha establecida para las tertulias. O sea, no decidir a priori si los martes, los miércoles o los domingos ni la hora. O sea, esta ha tenido mucha aceptación en función del ponente, porque era su principal hueco libre, atendiendo entonces, mientras que el ponente tenga hueco libre y además se preste a enseñarnos a todos, pues la que quiera el ponente. Si luego ya hay otro ponente que dice, oye, nada más que puedo a las 3 de la tarde, pues que se conecte el que pueda. Pero en principio sería el día 11 de abril, a esta hora, a las 7, Dios mediante, estaremos todos. Os he hecho una fotografía de pantalla a todos para tenerla para la posteridad. Se la pasaré a Manolo Valencia por si quiere. ¡Qué mal gusto! ¡Qué mal gusto! Una pregunta. Una pregunta, por para adelante favor. porque estamos más delgados. La conferencia ha sido... Oye, Magdalena, me alegro mucho verte, Víctor, me alegro verte. José, me alegro, a los dos José. Ramón. No viene Ramón. Ramón. Oye, Ramón. No me dejan. ¿No te dejan qué? Me han cortado. ¿Qué te pasa, Antonio? No, te pregunto que si la conferencia... Sí, pregunto que si la conferencia ha sido grabada para abrir un canal de YouTube que es gratis y donde se pueda ver todos los días. No. El no que quiero. quiera. Te veo que No. está diciendo que no, pero... Que nos la aprendamos de Antonio, la conferencia está grabada, la tengo grabada yo y ya veremos con el club de qué forma se edita y se monta en condiciones. Antonio, cuando tú la quieras, yo te la doy. Nos tomamos una copita en el barco y yo pongo las gambitas. Eso está hecho ya. Eso está hecho ya. Pero vamos todos, Antonio, recordad que tenemos que ir todos los que estamos. A ver, pero en bañador. Bueno, también vamos, no hay problema. Si vamos en bañador no voy, qué mal gusto. No, Ray, tú con que te pongas la peineta tienes bastante. No. Yo me pantorrillas por ahí como las que quiero. Ray tiene que ir, hombre, ha estado inmenso hoy como juez, ha estado inmenso. Ray. Bueno, chicos, a todos nuestros amigos portugueses,
por favor, Magdalena, José, Folke, que no lo veo ahora por aquí, Víctor, Felipe, tú no eres portugués, te tengo al lado, pero como si lo fuera, no te veo ni de casualidad. A todos, me alegro una barbaridad de veros, estoy contentísimo de ver que estáis tan bien todos y a ver si tenemos suerte y nos vemos de nuevo otra vez, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias y hasta pronto. Raúl, Virche, la mascarilla. Paulo. Muchas gracias por la